Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Hola, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Ok, perfecto. Vamos a ver. Listo, chicos, por cualquier cosa, vamos a retomar un poco. Ustedes existen dos metodologías de clases virtuales, ¿ok? La primera es como si trabajaba, digamos, en cursos anteriores cuando solo teníamos aula virtual y Webex, en los que básicamente se le colocaba un link cada semana, ustedes ingresaban y listo. Ahora se está trabajando por medio de Teams. ¿Qué quiere decir eso? Que ya ustedes están en un equipo. El link que yo les dejé en el aula virtual al que ustedes ingresaron, enviaron una solicitud y yo los acepté, que es este grupo de Teams que tienen, que dice DM13, donde están todos los archivos, todas las presentaciones y demás, es como el grupo de todos nosotros, ¿ok? Entonces, aquí no hay necesidad de generar un link semanal, sino que todas las semanas a la hora de clases, para eso todos están en el mismo grupo, yo inicio la reunión y listo, ingresan. Por eso les digo que es importante, porque ¿qué pasa? Si es la hora de clases y yo ingresé y la profe no ha iniciado la clase y yo inicio una reunión, el compañero inicia otro, el otro inicia otro, van a llegar los que se están conectando, porque yo sé que muchos incluso tal vez están saliendo del trabajo en este momento, llegan, encuentran 3, 4 reuniones, no saben a cuál meterse. Entonces, ¿cuál es la recomendación siempre? Entren al grupo, esperen a que yo empiece la reunión y luego se meten ahí. Porque, ¿qué pasa? Incluso yo no sé si es que los compañeros que se conectaron a la otra reunión no han visto el teléfono, no se han dado cuenta o no sé, pero tengo todavía la otra reunión. En este momento que está iniciada, hay personas todavía en la otra reunión y no se pasaron a esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pierden parte de la clase porque probablemente para cuando se den cuenta ya vayamos adelantados en la clase. Entonces, sí les pido, por favor, que no inicien reuniones, ¿ok? Si ustedes tienen que iniciarla porque se tienen que reunir, por ejemplo, para eso les sirve el grupo de Teams. Ustedes pueden generar canales y reunirse con los compañeros del grupo para el trabajo de exposición, lo pueden hacer. Pero en el momento en el que tenemos teoría, los jueves a las 6 de la tarde, por favor, ustedes no inicien reuniones. ¿Ok? A eso es a lo que me refería y tal vez, digamos, por el WhatsApp ustedes no lo entendieron, pero por eso es que yo lo hice como estilo grupo, porque en el grupo hasta les queda fácil, porque una vez que yo finalizo la reunión, ustedes hasta pueden ver la lista de asistencia y ver cómo quedaron. ¿Ok? Entonces, para que porfa, nada más les pido eso, les solicito por favor no iniciar reuniones. ¿Ok? Eso por un lado. Por el otro, tengo todavía chicos a estas alturas, bueno, que ahorita ya no puedo porque ya inicié la clase, pero tengo todavía chicos que me están mandando solicitudes al grupo. Ya recuerden que hoy terminamos la materia del primer examen parcial, que es de hoy en 15. La otra semana no tenemos clases, bueno, a menos de que ustedes lo soliciten, pero la otra semana no tenemos clases y hoy en 15 es el primer parcial. Entonces, no es posible que yo todavía tenga chicos que no hayan logrado ingresar al grupo de Teams. ¿Ok? Entonces, para que porfa, si ustedes ven que tienen algún compañero rezagado o algo así, que por alguna razón no logre ingresar al Teams, me avisan porfa. ¿Ok? Hoy continuamos con la clase a partir de donde habíamos quedado. ¿Ok? Ya habíamos visto lo que era monitoreo ambiental y pasábamos hoy a lo que es monitoreo de áreas. ¿Ok? Recuerden, importante, nada más les repito, hasta lo que veamos hoy es lo que va a entrar en el examen de hoy en 15. Si tienen dudas, con muchísimo gusto yo me conecto la otra semana, aclaramos dudas para el examen. Si no tienen dudas, pues tienen la semana libre, ¿ok? Pero lo que vemos hasta hoy, por decirlo de alguna forma, lo que sí terminamos de ver hoy es lo que va a entrar. No va a entrar absolutamente nada más. ¿De acuerdo? Entonces. Pero el examen es de desarrollo o marque con X. Va a tener de todo. Ok, recuerden que el examen es presencial. Yo ya solicité el aula, pero no me han avisado todavía nada, ¿verdad? No me han dicho qué aula va a ser ni nada.
Entonces, apenas ellos me avisen y me digan el aula, yo se los voy a estar mandando tanto por el WhatsApp como por acá por Teams para que ustedes sepan y no lleguen ese día como perdidillos. Oye, chicos, regálenme un segundo. Chicos, de hecho, me acaba de llegar el correo con las aulas. Ustedes, el aula que tienen el jueves 15 de junio, que es el primer parcial, la tienen en el audiovisual 2.3. Ok, el audiovisual 2.3 está por donde ustedes reciben laboratorio, que es al final, digamos, entrando en el edificio hasta el final, en el segundo piso. Ok, para que no se pierdan. Igual, si ustedes llegan y están medio perdidillos, le consultan a las chicas de información o a los display y ellos los ubican de donde está el audiovisual 2.3. Pero para que todos se vayan ubicando y lo anoten por ahí, ya que estamos acá en clases, se nos hace más fácil comunicárselos. Igual yo se los mando ahorita por un mensaje, pero es audiovisual 2.3. ¿Ok? Listo, ahora sí. Vamos a iniciar ahora sí con la clase. Resulta que ya habíamos visto, bueno, todo lo de las partículas, lo de los cuartos limpios, habíamos visto el monitoreo ambiental, para qué se hacía, cuál es la función del monitoreo ambiental y como tal, qué involucra el ambiente y por lo tanto, qué es lo que se monitorea en un monitoreo ambiental, valga la redundancia, ¿ok? Entonces teníamos 3 factores de ambiente, el aire, las superficies y aguas, ¿ok? Para efectos de la clase de hoy vamos a ver aire, que es uno de los 3, recuerden eso, es uno de los 3 componentes o de los 3 elementos del monitoreo ambiental, ¿ok? Entonces, dentro del monitoreo de aire vamos a muestrear, recuerden que yo les decía que si bien es cierto, todo el ambiente es importante monitorearlo, el aire es con el que más cuidado hay que tener porque el aire es el que puede difundir esas partículas a los otros 2 elementos del monitoreo ambiental. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo un aire controlado, es más probable que se mantenga controlado superficies y que se mantenga controlado agua dentro de un cuarto limpio, que si por el contrario yo tengo un aire que no está controlado, muy probablemente ese aire que no está controlado va a sedimentar partículas y las va a llevar a superficies y a aguas. Entonces, por eso es que de alguna forma el monitoreo de aires es como de los 3 elementos el más importante del monitoreo ambiental. ¿Ok? Entonces, nada más recordemos lo que eran partículas. Partículas se definen como cuerpos líquidos o sólidos. Recuerden eso siempre. ¿Ok? Porque a veces tienden a pensar que las partículas son solo sólidas. Recuerden que son líquidos o sólidos que van desde los 0.001 micras a los 100 micras suspendidos en el aire. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la mayoría de partículas? Pues en el aire, ¿verdad? Esas son las que se sedimentan, las que caen por sedimentación y nos contaminan el producto o incluso nos puede contaminar el agua que también es parte del producto. ¿Ok? Tenemos que dividir las partículas existentes en 2 clases. Las partículas viables, que son partículas vivas, ¿verdad? Llámese microorganismos, llámese esporas de hongos, llámese partículas virales, por ejemplo, y las partículas no viables, que son las partículas inertes, ¿verdad? Partículas de polvo, gotitas de sudor, etc. Lo que no tiene vida, partículas no viables, y las microorganismos o digamos partículas con vida son las viables, ¿ok? Resulta que con las partículas viables, que son mayoritariamente microorganismos, tenemos un detalle, y es que resulta que los contadores que tenemos para contabilizar partículas viables miden partículas de 0.5 micras o mayor tamaño. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo quiero contabilizar o si hay partículas de un tamaño menor a 0.5 micras, esos contadores generalmente no me los van a detectar, ¿verdad? Pero hay un detalle importante y es que las bacterias nunca andan solas, ¿verdad? O sea, no es como que anda una bacteria por ahí y otra por allá. Generalmente ellas tienden a agruparse, tienden a hacer pequeñas colonias en el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generan unas partículas de un tamaño mayor. Regálenme un segundo, chicos. Listo, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Varias partículas llegan, se conectan
hacen una pelotita. Entonces, ¿qué pasa? Una partícula de 0.3 micras se une a otra y a otra y a otra y a otra. Cuando nos damos cuenta, hay partículas de gran tamaño que son varios microorganismos juntos. Entonces, forman partículas de 10 o de 20 micras que evidentemente son muestreadas por la mayoría, o por no decir todos los muestreadores. ¿Ok? Entonces, los contadores tradicionales, y eso es importante, ya vamos a ver todo lo de los métodos tradicionales y no tradicionales, no diferencian entre partículas inertes y microorganismos flotando en el aire. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de microorganismos, bueno, recordemos que en los cuartos limpios se controlan no solamente partículas viables, sino que se controlan las no viables. Sin embargo, las viables representan una calidad adicional y es la calidad microbiológica, ¿verdad? Entonces, tenemos partículas que no afectan a algunos, ojo con eso, productos farmacéuticos, porque son tal vez partículas que no los van a afectar, ¿verdad? Digamos, llámese unas pastillas anticonceptivas. ¿Qué importa si una pastilla anticonceptiva le cae una partícula pequeñita de polvo? No pasa nada porque es un producto no estéril en industria. Pero si a un catéter le cae una partícula pequeña, si sea de polvo, es un grave problema. Entonces, ¿qué pasa? Se controlan ambos tipos de partículas. Ahora bien, cuando hablamos directamente de esterilidad, de calidad microbiológica, ahí sí nos interesan únicamente las partículas viables, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de calidad microbiológica, los microorganismos obviamente pueden afectar esta. La medición de microorganismos puede ser afectada por los instrumentos o procedimientos involucrados. Entonces, aquí es donde tenemos que aplicar no tenemos que hacer peor la cura que la enfermedad. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo un ambiente controlado, pero resulta que al yo entrar a muestrear con mis instrumentos, con mi vestimenta, con todo lo que yo llevo adentro del cuarto, voy a contaminar más bien el cuarto y por lo tanto a contaminar la muestra, no tiene sentido. ¿Ok? Todo lo que nosotros trabajemos desde el punto de vista microbiológico, no lo hablemos solamente en industria farmacéutica, hablemoslo en general, cualquier tipo de análisis que yo haga microbiológico tiene que ser con material completamente estéril, ¿ok? Cualquier cosa, hasta los guantes que ustedes utilizan para muestrear deben de ser estériles. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar que el resultado que yo estoy dando es confiable y que los microorganismos que crecieron en ese análisis son parte del muestreo y no contaminación. ¿Ok? Entonces es importante que siempre trabajemos como si yo estuviese cargado de microorganismos y voy a contaminar la muestra, ¿verdad? Con un cuidado, una técnica séptica, que de hecho ese es el primer laboratorio que ustedes van a hacer. Resulta que el primer laboratorio, bueno, para los que ya lo van a hacer, es básicamente trabajar con el material sin muestra. O sea, ustedes van a trabajar con medios de cultivo estériles, con puntas de micropipeta estériles, con todo estéril, pero no van a agregar muestra ni van a agregar microorganismos, sino que van a hacer un simulado, por decirlo de alguna forma, un simulado del procedimiento, pero sin muestra, sin microorganismos, para ver que ustedes no contaminen la muestra. ¿Por qué? Porque si ustedes están trabajando con material estéril, en buena teoría no debería crecerles nada. Ahora bien, ustedes tienen que tener una cosa muy clara, y se los digo de una vez para el laboratorio para que no se me vayan a entristecer. El laboratorio en el que ustedes trabajan, el laboratorio de docencia, es un laboratorio que no tiene controlado el ambiente, ¿ok? Ahí hay un aire acondicionado común, incluso ustedes van a trabajar en un laboratorio donde no hay mecheros, o sea, mecheros de gas, o bueno, mecheros Bunsen, sino que tienen que trabajar con lámparas de alcohol. Es un laboratorio que como tal evidentemente no está tan controlado como estuviese un laboratorio real en la industria, ¿verdad? Que lo que les digo, el ambiente siempre influye muchísimo. Entonces, si ustedes están en un ambiente controlado, va a ser mucho más probable que mantengan una técnica séptica que en un ambiente no controlado, porque básicamente ustedes están luchando contra corriente. Entonces, se los digo de una vez por si cuando ustedes hacen la lectura de técnica séptica no tienen el resultado del conteo en cero, también tienen que tomar en cuenta que el ambiente que hay no está controlado, ¿ok?
¿ok? Sin embargo, eso no quiere decir que les esté diciendo que al laboratorio vayan y trabajen al tarantantán, ¿verdad? Y no monten el análisis como tal. ¿Ok? Ustedes traten de dar el mejor esfuerzo de sí, pero les doy el detalle por aquello. ¿Ok? Los medios de cultivo siempre los vamos a utilizar para detectar la mayor cantidad de microorganismos posibles. ¿Ok? Por ejemplo, yo no voy a poner para muestrear un ambiente una placa de McConkey o una placa de mannitol sal, a menos de que el histórico me diga que yo tengo una tendencia de bacilos gram negativos o de cocos gram positivos. Yo no voy a utilizar estas placas. ¿Por qué? Porque son medios de cultivo selectivos. Yo para hacer un monitoreo ambiental tengo que utilizar bacterias que me aseguren que va a crecer la mayor parte de los microorganismos que están ahí. Entonces, generalmente yo uso medios de cultivo que sean generales. Entonces, una agar trípticasa soya, un saburo para los hongos, etc. ¿Ok? Entonces, siempre recuerden eso, no vamos a utilizar medios selectivos a menos de que el histórico nos muestre que hay un ciertos microorganismos, cierto grupo de microorganismos problema. Yo siempre voy a utilizar medios de cultivo generales que me aseguren a mí que vamos a encontrar la mayor cantidad de microorganismos presentes ahí y que no me va a inhibir, ¿ok? Entonces, tenemos dentro de los monitoreos de partículas viables los métodos tradicionales y los métodos no tradicionales. Cuando hablamos de métodos tradicionales, para que ustedes lo vean de alguna forma y lo entiendan mejor, es como hablar de métodos campesinos, ¿verdad? Como los métodos más simples. Mientras que los no tradicionales son métodos más compuestos, pero evidentemente métodos más caros. ¿Ok? Entonces, depende de la industria cuál de ellos va a tener. ¿Cómo sabemos nosotros que estos muestreadores, al menos los tradicionales, no nos detectan partículas no viables? Porque todos estos se basan en medios de cultivo. Entonces, una partícula de polvo en un medio de cultivo no va a crecer, a menos de que tenga microorganismos adheridos, no va a crecer. En cambio, todo lo que sea microorganismos vivos en medios de cultivo, evidentemente sí van a crecer. Entonces, los métodos tradicionales se basan en detectar únicamente partículas viables. ¿Ok? Entonces tenemos, ya los vamos a ir viendo uno por uno, pero se los digo todos acá. Muestreador de impacto, el muestreador por impacto SIF, el muestreador centrífugo, muestreador de sistema de aire a la superficie de agar, muestreador de filtro de gelatina y placas de sedimentación. ¿Ok? Cuando tenemos el muestreador de impacto básicamente se basa en generar un vacío dentro de la máquina. Yo sé que aquí está todo el detalle y demás, pero todo esto que está en esta diapositiva se los voy a decir en esta otra. ¿Ok? Estos que están aquí son 3 muestreadores de impacto. ¿Ok? ¿En qué se basa esto? Resulta que la máquina, bueno, por si ustedes, hay como 3 visiones diferentes de la máquina, ¿verdad? La máquina se va a de impacto abierto, ¿verdad? Vean dónde se coloca la placa, ¿verdad? La placa se coloca siempre sin tapa, eso es importante. Entonces ustedes le quitan la tapa, colocan la placa sin tapa dentro del muestreador, lo cierran y un muestreador cerrado se ve más o menos como las 2 imágenes de los lados, ¿verdad? Entonces, resulta que el muestreador lo que va a hacer es generar como un vacío dentro de la camarita esa donde está el agar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al generar ese vacío, por decirlo de alguna forma, va a empezar a jalar aire del exterior y lo va a impactar directamente a la placa. Por eso es que se llama muestreador de impacto, ¿verdad? ¿Por dónde va a ingresar el aire? El aire ingresa, vean esas 2 imágenes de los lados o incluso en la del centro se ve que hay en la tapa hay un orificio que abarca más o menos una 1/4 parte de la superficie de la tapa y por lo tanto con más o menos una 1/4 parte de la superficie del agar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Genera el vacío, lo que les digo, eso es una tapa hermética, entonces genera ese vacío, por lo tanto empieza a jalar aire del exterior. El aire, si ustedes ven, digamos, los 3 muestreadores, ese aire que entra por ese orificio va a llegar directamente a la placa de agar, o sea, el aire se va a impactar directamente con el agar y va a quedar los microorganismos atrapados.
¿ok? O van a quedar, por decirlo de alguna forma, pegados en el agar. Recuerden que el agar es húmedo, es un poco húmedo, entonces ahí van a quedar atrapados. No queda el 100% de los microorganismos atrapados, pero sí la gran mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Dime. Una pregunta, ¿esto se utiliza como para no tener que esperar a que las partículas se sedimenten y así, sino como para hacerlo más rápido? Exactamente. De hecho, digamos, estos equipos tienen la ventaja de que yo puedo o yo tengo, digamos, un dato de cuánto es lo que yo estoy muestreando. Entonces, por ejemplo, yo sé que si yo coloqué este equipo 15 minutos, este equipo tiene una sensibilidad, por ejemplo, de 10 litros de aire por minuto. Entonces, si yo lo puse 5 minutos, entonces quiere decir que yo muestré 50 litros de aire. Entonces, yo tengo una cifra exacta que es algo que yo no tengo en sedimentación, que ahorita lo vamos a ver bien cómo se dividen ambos, ¿ok? Pero básicamente en eso se basa este. Entonces, ¿qué es lo que hace? Genera ese vacío, jala el aire ingresa por ese orificio, pero si ustedes se dan cuenta, ese orificio no abarca toda la placa, entonces estaríamos haciendo un desperdicio de la placa si eso fuera solo así. Entonces, ¿qué es lo que la placa va haciendo? Mientras el muestreador está jalando aire e impactándolo en el agar, ese plato donde está sentada la placa va girando 360 grados, por decirlo de alguna forma, dando vueltas. Entonces, ¿qué pasa? El agar se va impactando en diferentes puntos de la placa para poder abarcar la superficie completa de la placa, ¿ok? Entonces, pero eso es básicamente en lo que se basa el muestreador de impacto. Luego tenemos el muestreador de impacto SIF. Voy igual a pasar y se los explico con las imágenes, que es para mí mucho más fácil. Igual todo lo que les estoy diciendo casi que está en la diapositiva. Pero el muestreador de impacto es básicamente lo mismo, porque es lo mismo que el anterior. La única diferencia que tiene el SIF es que el SIF tiene pisos, por decirlo de alguna forma. Si ustedes ven esos muestreadores que están ahí, ven que tienen como diferentes pisos, ¿ok? Cada piso evidentemente tiene una división entre uno y otro. Es el mismo fundamento, nada más que en cada piso va a ir una placa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es el mismo sistema, se genera un vacío, se jala el aire impacta la placa. Pero entonces, si el aire ya impacta la placa, ¿por qué tenemos varias placas? Porque resulta que entre un piso y otro, por decirlo de alguna forma, la separación es porosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? El aire entra por arriba, impacta la primer placa, sí, y sigue bajando. ¿Qué es lo que pasa? Abajo, o más bien cada división hacia abajo, va a tener un poro menor, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Resulta que ingresó el aire, impactó la primer placa. La división entre el primer piso y el segundo piso tiene poros de 1 micra. La división entre el segundo piso y el tercer piso tiene tamaños, un poro de un tamaño de 0.5 micras. La división entre el segundo y el tercer piso tiene una división de 0.3 micras. Y así sucesivamente va haciéndose el poro cada vez hacia abajo más pequeño. ¿Para qué nos sirve esto? Para detectar o para hacer como quien dice un estudio del tamaño de las partículas viables que estamos encontrando ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué es lo que generalmente se espera y pasa? Que ustedes lleguen y encuentren en la placa, bueno, evidentemente esas placas después de que ya se muestrean, se sacan, se tapan y se incuban, pero uno generalmente lo que encuentra es que en la primera placa hay un zoológico, ¿verdad? Crece de todo. Ya en la segunda placa hay bacterias, pero hay menos. Ya en la tercera placa hay muchísimas menos y así sucesivamente hasta llegar a los poros o a las últimas placas. ¿Y de qué nos sirve eso? Básicamente lo que les digo, para yo poder llegar y decir, ok, hay un predominio de bacterias que tienen, no sé, más de 1 micra. Porque, ¿qué pasa? En la placa de 1 micra me crecieron tantas unidades formadoras de colonias, mientras que en la de 0.5 micras me crecieron 2 o 3 colonias. Entonces, eso quiere decir que el predominio de los microorganismos que están en este ambiente tienen un tamaño aproximado de tanto. ¿Ok? Pero básicamente este muestrador es exactamente lo mismo que el anterior, nada más que lo que les digo, lo que tienen es una porosidad diferente para poder yo realizar una comparación de para qué me sirven, perdón, de para qué me sirve a mí
del tamaño, digamos, de los microorganismos. Dime. ¿Alguien me iba a hablar? No. Ok. Bueno, ese sería el SIF. Luego tenemos el muestreador centrífugo. El muestreador centrífugo tiene un detalle, ¿verdad? Bueno, puede ser cualquiera de las dos presentaciones que ven ahí, ya sea el que está el primero de abajo o el segundo de arriba, son dos presentaciones de muestreadores centrífugos. Básicamente, si ustedes ven la última imagen, ven que hay unas tiras, esos son tiras de agar, ¿verdad? Así como se ven en la imagen, así son realmente. Son tiras de agar que uno coloca en el centro del muestreador, como se ve en la primera imagen. Entonces, esa primera imagen es como ver el muestreador centrífugo desde adentro. Entonces, ¿qué hace uno? Esa línea que está ahí en el centro es la tira de agar, que uno la coloca, queda en el centro. El muestreador aspira igual, por un sistema vacío, aspira el aire, lo deja en el interior del equipo y dentro del equipo lo centrifuga. Es decir, le empieza a dar vueltas, una turbina les empieza a dar vueltas. Entonces, ¿qué es lo que hacen con ese movimiento? Hacen como, por decirlo de alguna forma, un alboroto dentro del equipo para que el aire impacte diferentes veces la tira del agar y los microorganismos queden atrapados ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con este? Sí funciona, no estoy diciendo que no funciona, pero este mostrador tiene una preferencia por las partículas de mayor tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos muchas partículas de tamañito pequeño en el ambiente, muy probablemente dentro del mostrador centrífugo no se van a quedar, ¿ok? O no se va a notar. Entonces, es una buena opción, digamos, para un monitoreo, pero tiene una preferencia, digamos, con las partículas de mayor tamaño o con los microorganismos que tienen un tamaño superior. ¿Ok? Este es el muestreador de impacto a la superficie agar. De hecho, es el que ustedes van a utilizar en el laboratorio porque es el único que la universidad tiene. Todos los que estamos viendo es el único que la universidad tiene. Este básicamente se basa en el mismo procedimiento de los anteriores. Y recuerden que nosotros estamos muestreando aire, entonces muy probablemente todos se van a basar en el mismo sistema. Entonces, lo que hace es, igual genera un vacío y el aire impacta el agar. Nada más que la diferencia con este demostrador de impacto, por ejemplo, es que el demostrador de impacto tenía una abertura, ¿verdad? Y por ahí entraba todo. Este tiene poros en la tapa. Entonces, ustedes logran ver esa imagen que está ahí. Esa tapa tiene poros. Entonces, ¿qué quiere decir? Solamente por esos poros van a ingresar las corrientes de aire. Entonces, va a impactar. De hecho, cuando uno termina de muestrear con este muestrador, las placas de agar quedan con puntitos, así, se notan, digamos, las áreas donde se inoculó el agar, el aire, perdón. La placa igual se coloca, si ustedes ven la imagencita chiquitita que está abajo, básicamente ustedes quitan esa tapa, colocan la placa de agar ahí debajo, sin tapa, eso es importante, de nada les sirve a ustedes colocar una placa si le van a bajar la tapa, ¿verdad? No va a impactar el agar directamente. Colocan la tapa otra vez de vuelta, muestrean, luego abren la tapa, sacan el agar, lo tapan y lo incuban. ¿Ok? Pero básicamente lo que les digo es exactamente lo mismo, el mismo sistema de los anteriores. La única diferencia de este es la forma en la que el agar entra, que ya no entra por un único orificio, sino que entra por varios puntos diferentes e impacta el agar. ¿Ok? El muestreador de filtro de gelatina, este es básicamente filtrar el aire. Ok, aquí me voy a pasar. Resulta que existen máquinas que se basan en una bomba de vacío. Ok, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno coloca, por decirlo de alguna forma, si ustedes ven esa imagen de la derecha, aquí arriba es donde se coloca el filtro, ¿verdad? Ahí uno lo programa para la cantidad de aire que quiere muestrear y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema de filtrado, igual que los anteriores, genera un vacío dentro, aspira el aire y hace pasar el aire por esa membrana. Entonces, el aire se filtra pasando por la membrana
y los microorganismos que están por ahí presentes quedan atrapados en la membrana. Entonces, ¿cuál es la forma en la que yo voy a muestrear en este caso si los microorganismos quedaron en la membrana y yo no puedo verlos? Esa membrana yo la quito del sistema de filtrado y la coloco sobre la superficie del agar de preferencia. Entonces, la coloco en una superficie de triplicasa soya, lo coloco en una superficie de saburó, lo coloco en una superficie del agar que se escoja. Pero básicamente es eso, se trata de filtrar el aire, de hacer pasar el aire por una membrana con un poro bastante pequeño, generalmente son de 0.45 micras, por ahí pasa el aire, luego cuando ya se filtró la cantidad de aire que nosotros programamos, quitamos ese filtro y lo colocamos en la superficie del agar de preferencia. ¿Ok? Y por último tenemos la placa de sedimentación. Si no me equivoco, ¿verdad? Ustedes ya lo hicieron en Fundamentos de Microbiología en algún punto. Me parece que la primera práctica, que es de omnipresencia, ustedes tenían que muestrear con el hisopo diferentes superficies y uno de los muestreos era básicamente ir, abrir una placa, dejarla en el ambiente media hora y luego ir y taparla e incubarla. Eso básicamente es el muestreo por sedimentación. Resulta que el muestreo por sedimentación, bueno, evidentemente es mucho más simple y económico porque ustedes no tienen nada más que hacer que llegar, abrir la placa, esperar que el tiempo pase, tapar la placa e incubarla. En los anteriores, para bien o para mal, tenían que trabajar un equipo, ¿verdad? Que si bien es cierto, los métodos son más rápidos porque, por ejemplo, el muestreador de impacto a la superficie de agar, lo que muestrea es durante 1 minuto, ¿verdad? Entonces, es mucho más rápido que una placa de sedimentación que uno generalmente tiene que dejarla entre 15 y 20 minutos. Entre 15 y 20 minutos la exponen al ambiente y luego la incuban. Chiquillos, está viendo el mensaje de la reunión. Yo por eso les dije que si no me equivoco, porque a veces pasa, hay cuatrimestres en los que pasa que algunos grupos hacen una práctica y otros no, ¿verdad? Pero bien, por lo menos si ustedes no lo han hecho, la placa de sedimentación en Pharma lo tienen que hacer. Entonces, para los que no lo hicieron en Fundamentos, no se preocupen porque ahorita en Pharma lo van a hacer. Digamos, en uno de los laboratorios de Pharma hacen las placas de sedimentación, utilizan el muestreador de impacto a la superficie de agar, me parece que hacen diluciones, ahora tienen que hacer técnica séptica y hacen filtración de aguas. Entonces, todo bien por ahí. Para los que no lo han hecho, yo sé, pero yo sé que hay algunos que sí no lo lograron hacer, pero para los que no lo lograron hacer, sepan que igual aquí les toca. ¿Ok? Básicamente esto es lo que uno generalmente encuentra en una placa de sedimentación. Dime. Digamos, bueno, yo sí lo había hecho y era como en la superficie del celular. En ese caso, obviamente, pues hubo mucho crecimiento de colonia, pero uno que tiene que hacerlo en un cuarto limpio no debería crecer en nada. Y sí, porque recuerden que yo les había dicho que un ambiente no es estéril. Sí crecen, pero recuerden que había una regulación de lo que podía y no podía crecer ahí. Digamos, esa placa que ustedes están viendo ahí en esa imagen, en un cuarto limpio definitivamente no. O sea, muy probablemente ustedes dentro de un cuarto limpio pongan una placa de sedimentación y vaya a crecer muchísimo menos que eso. Digamos, va a crecer tal vez unas máximo 10 colonias, pero sí puede crecer porque recuerden que el ambiente, por más que sea un cuarto limpio muy controlado, nunca va a ser estéril. Entonces sí van a encontrar, pero no van a encontrar tanto como acá. De hecho, cuando ustedes hagan el muestreo digamos, en el laboratorio, ustedes se van a dar cuenta a qué me refería yo cuando les estaba diciendo que el laboratorio de microbiología en el que ustedes van a trabajar no es un ambiente controlado, ¿ok? Es un laboratorio de docencia únicamente. Entonces, básicamente, esto es lo que ustedes van a encontrar. ¿En qué se basa este método? Básicamente, chiquillos, lo que habíamos hablado de que las bacterias o las partículas en general tienden a sedimentarse, ¿verdad? Entonces van bajando y caen sobre la superficie del agar. Entonces impactan el agar y ahí básicamente se quedan, porque también lo habíamos hablado de que las bacterias no vuelan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si ya la bacteria cayó sobre la superficie del agar, no va a volver a levantarse y a volar. ¿Ok? Luego,
Esto es lo que ahora me preguntó la compañera y sí es importante. Resulta que existen dos tipos de ensayos, los muestreos de aire activos y los muestreos de aire pasivos. Básicamente, de todos estos que acabamos de ver, el único que es pasivo es la placa de sedimentación, ¿ok? Y el ensayo activo son todos los demás. ¿Por qué o cómo pueden diferenciar ustedes entre un activo y un pasivo? Porque resulta que en el activo yo logro definir cuánto aire muestré. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, resulta que la sensibilidad, por decirles algo, ¿verdad? Esto es un dato bateado. La sensibilidad del muestreador de impacto es de 10 litros de aire por minuto de muestreo. Entonces, yo necesito muestrear 30 litros de aire para dar un resultado. Entonces, yo lo pongo a trabajar 3 minutos. Yo puedo decir que en esa placa yo tengo 30 litros muestreados, ¿ok? Pero en el aire, bueno, con todos los equipos pasa. En cambio, en el muestreo pasivo, que son las placas de sedimentación, yo únicamente coloco la placa, la expongo durante un tiempo determinado, luego la recojo, la incubo y listo. ¿Cuánto aire pasó sobre la superficie de ese agar durante los 30 minutos que la incubé? No lo sabemos. Depende de muchísimos factores. Depende de las corrientes internas dentro del aire, del cuarto, perdón. Depende de si alguien pasó a la par, si no pasó a la par, si yo hablé sobre la placa, si no hablé sobre la placa. Las corrientes de aire es lo que más va a influir en el muestreador, en la placa de sedimentación. Entonces, ¿cuánto aire estoy muestreando en una placa de sedimentación? Yo no lo sé. Entonces, por eso se denomina un muestreo pasivo, porque no es un muestreo en el que yo pueda definir la cantidad de aire que muestre. En cambio, los muestreos activos, sí, yo puedo definir cuál fue el tamaño de la muestra gracias a que yo en el equipo sé decir cuánto fue la cantidad de la muestra. En cambio, en el pasivo, en el pasivo, en la sedimentación, no. Por eso es que, de hecho, las placas de sedimentación se reportan como unidades formadoras de colonias en 30 segundos, en 30 minutos de exposición. No se reporta en un número significativo, mientras que en los muestreos activos ustedes van a reportar unidades formadoras de colonias en 3 litros de aire. ¿Ok? Esa es la diferencia y por eso es que son activos y pasivos. ¿Ok? Vamos a ver, dice, ¿cuándo nos debería importar la identificación de los microorganismos que podamos encontrar? Ok, la identificación de los microorganismos importa cuando, ¿cómo se los digo? Cuando nos salimos del límite permitido, pero adicional, y eso es un detalle que ya toca mayoritariamente al microbiólogo, es cuando detectan o se detectan colonias que no son las características de un muestreo ambiental. ¿Ok? Generalmente, digamos, en un muestreo ambiental van a crecer hongos, evidentemente, van a crecer levaduras por ahí, van a crecer colonias, pero si ya me está creciendo, digamos, colonias regulares de ambiente, si ya me crece en una placa de sedimentación o en un muestreo de aire, una colonia transparente que no es característica del ambiente, entonces ahí yo voy a identificar, o ahí más bien se selecciona esa colonia para identificarla, para descartar que sea un patógeno. Porque evidentemente cuando tenemos un patógeno en el ambiente es muchísimo más crítico que las bacterias que ya son parte del ambiente. ¿Ok? Pero básicamente, casi que si está dentro del límite permitido, no afecta o no se le da importancia a la identificación como tal. ¿Ok? Vamos a ver entonces, lo que les decía, vemos métodos tradicionales y los no tradicionales. Dentro de los tradicionales tenemos evidentemente muchísimas ventajas. Son métodos simples, es básicamente poner a trabajar un equipo o lo que les decía, poner a incubar una placa, a exponer una placa. Son de bajo costo, relativamente, uno dice bajo costo, chiquillos, pero es que ustedes tienen que saber que dentro de la industria todo es caro. Todo es absolutamente caro. Un muestreador de impacto puede valer 3 o 5 millones, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, un método no tradicional, un Biolas, por ejemplo, podría costar 200 millones, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve relación, ¿verdad?
a pesar de que parezca que el muestreador tradicional es caro, realmente es bastante barato comparado a las otras metodologías, ¿ok? Son suficientes y aceptados a nivel internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí, digamos, la farmacopea no me obliga a utilizar métodos no tradicionales o métodos más especializados. Con los métodos tradicionales yo puedo justificar bien mi ambiente y son, digamos, sensibles. O sea, del todo no es como que me van a dejar pasar microorganismos, ¿ok? Ahora bien, resulta que tienen varias limitantes, ¿ok? Una de ellas es el tamaño de la muestra. Resulta que, vean por ejemplo, este que tenemos aquí, el muestreador de impacto tiene una capacidad de muestreo, esta sí es real, de 80 litros por minuto. Entonces, ¿qué implica eso? Que si yo necesito muestrear 1 metro cúbico de aire, necesito muestrear durante 15 minutos. ¿A qué se refiere eso? Que esos son 15 minutos en los que yo ando incomodando al operario que está trabajando, ensamblando, fabricando, etcétera, etcétera, para yo hacer el monitoreo. Si es al inicio del turno, entonces son 15 minutos que yo estoy atrasando la entrada del turno. O por el contrario, en la salida, ¿verdad? Yo estoy atrasando el siguiente turno porque yo estoy muestreando, digamos, la finalización de turno. Entonces, para bien o para mal, pues a mí 15 minutos no me parecen gran cosa, o si ustedes dicen 15 minutos, sí, pero en 15 minutos uno no hace nada. Sí, pero cuando hablamos de industria en los que esos 15 minutos implican millones, básicamente sí es una pérdida de tiempo. Aparte de eso, resulta, bueno, aquí no está, pero resulta que aparte del tiempo de muestreo, recuerden que, bueno, las bacterias crecen de 24 a 48 horas después de incubarse, pero los hongos crecen de 3 a 5 días. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hoy hice el muestreo, hoy que es jueves, tal vez mañana viernes o el sábado pueda leer las placas y detectar bacterias y dar un resultado. Pero para los hongos voy a tener que esperar probablemente hasta el lunes o martes para poder reportarlos porque no han crecido. ¿Okay? Entonces eso es una limitante también, que yo no puedo dar un resultado de inmediato, tengo que esperar a la incubación. ¿Ok? Bueno, lo que les decía, se consideran las interrupciones del flujo laminar de las áreas críticas y lo que les decía ahora, que los muestreadores científicos tienen una preferencia por las partículas grandes. Y aquí está lo que les decía, las placas, bueno, se incuban entre 3 a 7 días y eso interrumpe, ok, importante, digamos. A todos los productos dentro de la industria se les hace un análisis microbiológico, pero hasta que yo no tenga los resultados del monitoreo ambiental y del análisis microbiológico, ese lote no puede salir al mercado. O sea, yo puedo hacer 3 lotes de producto hoy, pero esos 3 lotes no van a salir hasta dentro de una semana que el resultado de las pruebas microbiológicas esté listo. Pero bueno, y empecemos por el hecho de que la prueba microbiológica no se hace el mismo día, se hace hasta el siguiente día, entonces también eso es un atraso. Porque son métodos en los que básicamente nosotros no podemos apresurarlos porque es el crecimiento de las bacterias. Yo no puedo llegar y decirle a una bacteria, bueno, no me importa, necesito que usted me enseñe sus colonias en 15 minutos, porque eso no pasa, eso depende del crecimiento bacteriano. Entonces, eso siempre va a implicar un retraso en la comunicación y por lo tanto en la toma de acción. ¿Por qué? Porque resulta que si yo hice el monitoreo hoy, yo puedo tomar o hacer la lectura entre el martes y el jueves de la próxima semana ya para que esté crecidito todo bien. Pero resulta que cuando yo tengo los resultados me doy cuenta que ahí creció un zoológico, que el ambiente está súper descontrolado, pero me di cuenta hasta dentro de una semana. Entonces, cosas por ese ambiente. Ya han pasado no sé cuántas limpiezas, no sé cuántas desinfecciones, probablemente ya hasta el filtro de aire se cambió. Hay muchos factores que ya cambiaron. Entonces, esas tomas de acción que yo tenía que ejecutar desde el día en el que el ambiente estaba contaminado, no se tomaron porque el resultado lo tuve hasta 7 días después. ¿Ok? Entonces, eso es una gran limitante que tienen los métodos tradicionales. Luego tenemos los métodos modernos, o los métodos no tradicionales, pero llamémoslos modernos o rápidos. Resulta que los métodos modernos son
la tecnología, la última tecnología, ¿verdad? Ya ahí se involucran biología molecular, nanotecnología, electrónica, las imágenes por computación, microfluidos, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos una imagen como esa que está ahí a la derecha, a nosotros nos parece eso un futuro lejano o algo que ni siquiera existe ni va a existir. Pues ya, chiquillos, ya está pasando y ya vamos para allá. Entonces, ¿qué es muy importante y que siempre les recomiendo yo cuando llevamos esta clase? Es importante que ustedes como futuros diplomados no se queden en el voy a estudiar el diplomado, me voy a graduar y voy a ir a trabajar y listo. No, uno siempre como profesional tiene que llevar una constante capacitación. Imagínense ustedes que yo llegue y les dé la clase a ustedes hoy. Saquen nuevos métodos de muestra. Ni de mi parte ni los estoy actualizando a ustedes. Entonces, siempre es importante que uno lleve una constante actualización. El mercado se está saturando, cada vez se nos está cerrando más, ¿verdad? Entonces, siempre el consejo que yo les doy es estudien más allá del diplomado. Si ustedes durante este tiempo que están estudiando tienen un chance y notan por ahí algún curso de biología molecular, que ese es el futuro de los laboratorios, y lo pueden hacer y lo pueden llevar, pues adelante. Siempre traten de irse actualizando antes de salir incluso. Que ustedes sean el diplomado que se graduó y que tiene un curso de biología molecular y que tiene un curso de mantenimientos y que tiene lo que ustedes puedan actualizarse para que sea un pro en su currículum es genial, ¿ok? Y lo que les digo, ya los métodos tradicionales van quedando atrás. Hace probablemente 20 años, los diplomados que trabajaban en clínica probablemente tenían que hacer las glucosas, los triglicéridos y todo mediante una curva de calibración, tenían que hacerlo con espectrofotometría, utilizar reactivos y demás. Hoy nosotros solo tenemos que llegar, tocar un equipo, programar la muestra y el equipo hace absolutamente y completamente todo. ¿Ok? Nosotros tenemos que saber el fundamento, porque si nos toca en algún momento, que puede ser que nos toque, no digo que no, lo sepamos, pero ya eso no lo van a utilizar, ¿ok? Porque ya vienen equipos y cada vez vienen equipos que hacen más, incluso, digamos, un día esto se estaba pensando en eso justamente, que estaba hablando con mis compañeros de trabajo, y uno se da cuenta que cada vez las máquinas vienen no a reemplazarnos, sino a simplificarnos el trabajo. Ya hay máquinas que hacen frotis sanguíneos, los tiñen e incluso hacen diferenciales, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿y qué es? ¿Que al final no vamos a funcionar? No, porque sí, viene una máquina que hace extendidos, que hace los diferenciales y que los tiñe, pero quien maneje esa máquina siempre va a ser necesario. Siempre va a ser necesario alguien que conozca esa máquina para que pueda trabajarla, para que pueda manipularla. ¿Ok? Entonces ahí es donde entra la constante actualización. ¿Ok? Ahora bien, tenemos dentro de los métodos modernos, evidentemente, muchísimas ventajas más que desventajas, ¿ok? Lo primero es que requieren un número menor de células para detectarlas, que obtiene resultados en tiempos exageradamente menores que las técnicas tradicionales, ofrecen información más precisa y detallada, y ya vamos a ver a qué nos referimos con precisa y detallada, y tienen un diseño apropiado para la automatización. Entonces básicamente son métodos automatizados. Tenemos tres tipos de métodos modernos: los cualitativos, cuantitativos e identificativos. Los cualitativos básicamente son técnicas de lo que nosotros conocemos como presencia-ausencia. Básicamente los cualitativos nos dicen, ok, aquí hay microorganismos o no hay microorganismos, ¿verdad? Simplemente no nos da más información, solo nos dice hay o no hay. Los métodos cuantitativos, que son la mayor parte de los modernos, nos dice, ok, aquí no hay microorganismos o aquí hay microorganismos y hay tantos. Nos da una cifra, nos dice, aquí hay 5 millones de partículas o aquí hay 200 partículas. Nos dice la cantidad, entonces son cuantitativos de cantidad. Los cualitativos no, los cualitativos solo nos decían si hay o no hay. ¿Cuántas hay? Sepa Dios, pero yo no sé. ¿Okay? Y los identificativos son métodos que permiten una identificación posterior. ¿Ok? Básicamente es utilizando medios de cultivo, etc.
Tenemos varios dentro de los muestreos, digamos, modernos de aire. Tenemos el BioVigilant, el Coriolis, que son los dos que vamos a ver. Luego tenemos el Palcheck, que ese básicamente detecta el crecimiento bacteriano mediante la bioluminiscencia. Ese es uno de los métodos identificativos, por ejemplo, porque ese método del Palcheck, de acuerdo a la bioluminiscencia generada por los microorganismos, puede detectar, igual que el Chemonex, detectan e identifican los microorganismos. Entonces, eso me dan todavía una información más completa que los dos anteriores. Pero aún así no quiere decir que los dos anteriores, que son los que vamos a ver, sean malos. De hecho, yo siempre les digo que el BioVigilant es para mí el equipo ideal para el muestreo de aires. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes tienen, o más bien, nos da información. El BioVigilant nos va a decir cuántas partículas hay, de qué tamaño son esas partículas, si son partículas viables o si son partículas no viables. Y nos va a detectar todo eso y nos va a dar los resultados en un minuto, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, wow, de yo durar 15 o 30 minutos muestreando para durar 7 días incubando, a yo tener el resultado en un minuto posterior al muestreo, uno dice, ok, sí es mucha la diferencia, ¿ok? Entonces, yo siempre he dicho que este es el que nos da la información más completa de todo. Lo único que no hace es identificarlos. Pero después de ahí, me detecta muchísimas cosas. ¿En qué se basa esto? Básicamente, eso que está ahí, bueno, es un BioVigilant. Pero el primero es el en el que necesito que se enfoque, en la primera imagen, que es como un rayos X del equipo. Básicamente el equipo tiene varias partes. Bueno, tiene... Si ven la flechita roja, eso es un rayo láser que pasa y atraviesa la cabina de interrogación. La flechita azul señala el conducto por donde ingresa y por donde sale el aire. Vean que ese conducto de aire interseca en la zona de interrogación al rayo láser. Es decir, el rayo láser atraviesa la cabina por donde pasa el aire. Abajo tenemos un detector de fluorescencia y abajo tenemos el detector de tamaño de partícula. Entonces, ¿en qué se basa este sistema como tal? Básicamente, el aire pasa por el conducto de aire. Cuando una partícula pasa, o está en el aire y pasa por ese conducto, al momento de pasar por la zona de interrogación y atravesar el láser, interrumpe el láser. Entonces, este detector que está aquí abajo de la flechita roja se activa. Entonces, ¿qué pasa? Acaba de pasar un flujo de aire por ahí, pasó una partícula, esa partícula interrumpió el láser, automáticamente ese sensor detecta que se interrumpió el láser y activa los otros dos detectores. ¿Cómo los activa? ¿Cómo funciona? Bueno, el detector de abajo, que es el de tamaño de partículas, ya dice su nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasó por ahí, ese detector se activa y detecta el tamaño de la partícula por únicamente detectar el tiempo en el que el rayo láser se interrumpió. Entonces, si el rayo láser se interrumpió durante 5 micras de segundo, el equipo ya automáticamente saca cálculos y dice, ok, el tamaño de esa partícula era de tanto. Ok, pero básicamente se basa en el tiempo en el que el láser se interrumpió. El detector de fluorescencia me va a detectar 4 moléculas básicas: la riboflavina, el NADH, el NADPH y el ácido dipicolínico. Esas 4 moléculas se encuentran únicamente en microorganismos vivos. Entonces, si ese detector de fluorescencia, que también se activó al generarse la alarma, detecta alguna de esas 4 moléculas, automáticamente ese detector dice, ok, era una partícula viable. Si no detecta ninguna, automáticamente genera también la alarma de que era una partícula no viable. ¿Ok? Entonces, es todo un sistema de detectores, pero que me da una información muy completa, porque entonces, en un minuto yo ya tengo un esquema en el que me van a decir, ok, aquí acaban de pasar 50 partículas, de las cuales 10 eran de un tamaño de 1 micra,
15 eran de un tamaño 0.5 micras y las otras 25 sobrantes eran, ¿qué les puedo decir yo?, de 0.3 micras, y de las 50 partículas que pasaron, únicamente 30 eran microorganismos vivos, ¿verdad? Entonces, les repito, para hacer una información tan completa, se da en un tamaño muy reducido, porque si ustedes lo ven, que me entregue toda esa información en un minuto, básicamente es ganancia. ¿Por qué? Porque ya yo puedo dar los resultados automáticamente. Puedo llegar y decir, ok, estoy sobrepasando el límite, no lo estoy sobrepasando, estoy encontrando microorganismos de este tamaño, las partículas que predominan es de este otro tamaño, etc. Entonces, es una información bastante completa. El BioVigilant, por eso les digo que es como lo ideal, ¿verdad? Luego tenemos el Coriolis. El Coriolis es un método, podríamos decirlo que como... para mí, el método como tal del Coriolis es un método cualitativo, sin embargo, se considera semi-cuantitativo. ¿Por qué? Porque resulta que el Coriolis lo que hace es jalar el aire lo impacta sobre ese conito que ustedes ven ahí azul, es un líquido, un medio, digamos, medio cultivo que está estéril, es líquido. Entonces, lo que hace es impactar el agar ahí para que los microorganismos que están en esa porción de aire se queden en ese líquido. Entonces, automáticamente, cuando el equipo detecta, o digamos, hay microorganismos en ese líquido, generan un cambio de color del líquido. Entonces, pasa de azul a, bueno, ahí va virando, digamos, entre rosado y amarillo, digamos, va cambiando. Entonces, básicamente me detecta. Pero al ser un medio de cultivo, básicamente me sirve para yo luego agarrar ese líquido e incubarlo o pasarlo a alguna placa, ¿verdad? En el método del BioVigilant, las partículas se contabilizaban, pero las partículas eran liberadas nuevamente al ambiente, entonces yo no tenía forma de identificarlas posterior. En este caso, yo puedo tomar ese líquido, incubarlo o, digamos, inocularlo en una placa y detectar, digamos, los microorganismos. Por eso les digo, el método como tal de monitoreo ambiental es cualitativo, porque solamente me dice aquí hay o no hay microorganismos, pero el método ya completo está hecho para que pueda ser cuantificable, ¿ok? Después del proceso. Pero como tal, en el momento en el que yo estoy muestreando, únicamente me voy a dar cuenta si hay o no hay partículas, porque únicamente me voy a guiar en un cambio de color, ¿ok? Y por último, chiquillos, ya este se sale de los... Es un método igual, no tradicional, un método moderno, pero este es un contador de partículas. Este es, por decirlo de alguna forma, un BioVigilant simplificado. ¿Por qué? Porque este, al igual que el BioVigilant, me va a contar las partículas, me va a decir el tamaño de las partículas, pero este no me va a decir si son partículas vivas o partículas inertes. Entonces, este tipo de contador se utiliza, pero se utiliza más que todo en cuartos limpios o en industrias en los que no les importa la calidad microbiológica, ¿verdad? Entonces, recuerdan que habíamos visto que los cuartos limpios también se utilizan, por ejemplo, en circuitos electrónicos. Entonces, en un circuito electrónico les importa muy poco si esa partícula que hay es un microorganismo o es una partícula de polvo, porque a ellos lo que les interesa es que no haya partículas. A diferencia nuestra, que a nosotros nos interesa la calidad microbiológica también. Entonces, nosotros sí nos interesa diferenciar entre qué es vivo y qué no es vivo. A ellos no. Entonces, ellos utilizan más que todo el contador de partículas, porque si son vivas, si son inertes, a ellos no les interesa. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo mismo que el BioVigilant. Tiene un láser que atraviesa el conducto de aire. Las partículas pasan por el conducto de aire. Cuando hay una partícula que pasa, interrumpe el rayo láser, lo detecta el fotodiodo que lo pasa al procesador y ahí me tira un reporte. Este contador de partículas también me genera tamaños, o hay, digamos, contadores de partículas que me generan tamaños, otros no, otros solo contabilizan las partículas. Pero mayoritariamente los métodos, digamos, los contadores de partículas más modernos ya generan, digamos, también el tamaño de las partículas. Entonces,
Lo único diferente que hace un contador de partículas a un BioLAS, un BioVigilant, que es lo mismo, es que el BioVigilant detecta si son vivas o son inertes y el contador de partículas únicamente me detecta si hay partículas y cuántas hay, pero a fin de cuentas me funciona también porque es un método cuantitativo. ¿Ok? Y estos son los contadores de partículas. Vean que tienen diferentes formas, algunos parecen un teléfono de los viejos que tenían antenas, otros parecen un radio de carro. Hay diferentes formas, pero igual todos se basan en lo mismo, tienen todos una entrada de aire, aquí por la parte de arriba, por ahí ingresa el aire, dentro está el sistema, digamos, del rayo láser y demás, el fotodiodo, y me generan los reportes en 1 minuto. Entonces, esa es la gran ventaja que tienen los métodos modernos, que de yo poder darle una respuesta a la industria en 7 días, pasar a darle una respuesta en tan solo minutos, para la industria es mejor. ¿Cuál es el único detalle de esto? Que estos contadores o estos muestreadores son excesivamente mucho más caros que los métodos tradicionales. Entonces, algunas industrias no les preocupa esperar 7 días y siguen utilizando métodos tradicionales, otras prefieren invertir en un resultado rápido y tienen métodos modernos. Pero eso no quiere decir que uno o el otro no sean aceptados. Todos los métodos, tanto los modernos como los tradicionales, son aceptados, son sensibles, tienen una buena recuperación y son por lo tanto, digamos, sirven para demostrar lo que tenemos que demostrar en un cuarto limpio en la industria. ¿Okay? Y eso sería, chicos. ¿Dudas? Profe, yo tengo una. Claro, dígame. ¿Me podrías repetir este método Coriolis si es cuantitativo o cualitativo? Es que no me quedó muy claro. Ok, el método como tal, la detección que tiene el Coriolis, voy a volverme un segundito. La metodología que tiene el Coriolis en el momento en el que estamos muestreando es cualitativa. O sea, en el momento en el que vos estás muestreando, vos lo único que puedes saber es si hay o no hay microorganismos porque hay un cambio de color en el medio que está ahí. Sin embargo, como los microorganismos quedan atrapados en ese líquido, usted luego puede incubar o, digamos, muestrear ese líquido y detectar cuántas partículas habían. Pero ya pasaría a ser como algo tradicional porque ya tienes que esperar los 7 días de incubación y demás. Entonces, la metodología en el momento es cualitativa, pero puede utilizarse para cuantificar. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, Profe, una pregunta, en ese mismo método, ¿de qué va a depender que se cambie el color? O sea, hay algunos microorganismos específicos que determinan el color, qué sé yo, si se cambia amarillo es porque tiene X microorganismo o no. eso depende, digamos, del medio, digamos, porque en alimentos también se utilizan esos tipos de medios. Básicamente son medios que detectan específicamente algún microorganismo o algún grupo de microorganismos. Entonces, digamos, existe el medio azul, por decirte algo, ¿verdad? Existe el medio azul que va a virar a morado si detecta bacterias del género Staphylococcus y gira a amarillo cuando hay presencia de otros microorganismos. Entonces, si te vira amarillo, usted sabe que igual hay microorganismos, pero que no pertenecen al género Staph, y que si vira a morado, por ejemplo, sí pertenecen al género Staph. Pero eso básicamente se basa en los medios, son como medios de cultivo que los hacen específicamente para detectar grupos específicos de microorganismos. Gracias. Bueno. Profe, con respecto a esta clase, que en realidad está así todos los métodos de, bueno, los equipos, ¿cómo se podría evaluar en el examen? ¿Deberíamos saber qué de todos los equipos o qué? Digamos, usted, yo siempre lo que considero es, digamos, que si yo llego y le digo a usted, el método que se basa en exponer una placa al ambiente durante 30 minutos y posteriormente se tapa y se incuba, que usted sepa a qué método corresponde, o sea, que usted me logre identificar a qué método corresponde. Si yo les pongo que es un método en el que básicamente se detecta la presencia o ausencia de microorganismos por un cambio de color en el medio líquido, entonces que usted sepa que es el Coriolis. Básicamente en eso se basa, pero digamos, medios de cultivo y eso no lo voy a preguntar porque ni siquiera se los di.
es básicamente los fundamentos de cada uno de los métodos. Ok. Y cosas importantes, que identifiquen los muestreos activos de los muestreos pasivos, que identifiquen cuál es la diferencia entre ambos, o por qué uno es pasivo, porque el otro es activo. ¿Qué más les puedo decir? Que sepan identificar o separar los que son métodos modernos y los métodos tradicionales, que sepan la diferencia entre partículas viables y no viables, etc. Digamos, yo siento que son así como las cosas a grosso modo que deben de importar. Bueno, Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Listo. Bueno, chicos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Gracias. Un gusto, Profe, buenas noches. Si tenemos alguna duda y bueno, al caso usted nos dé la opción de conectarnos la semana que viene, se lo hacemos saber igual por WhatsApp. Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto.